Vamos a comenzar entonces, decíamos, con la parte de infecciones de vías respiratorias altas, empezando con la parte de faringitis. Recordando que faringitis, pues según la CDC al menos, tiende a ser casi siempre por infecciones virales, ¿no? Y aquí la indicación sería dar un manejo sintomático. En los pacientes pediátricos sí está reportado, hasta un 30-35% de los casos pueden ser por el gas, el estrepto del grupo A, el beta hemolítico Epiógenes, pero sobre todo pues en adultos es raro, 5-15%, pero la mayoría de los niños también 20%, tienden a ser infecciones virales más que nada, ¿no? Aquí es donde podemos utilizar criterios como los de McIsaac, como los de Centor o algunos otros para tratar de guiar si vamos a necesitar el tratamiento antibiótico o no. Recordando pues que los pacientes que cumplen con los datos, ya sea de cualquiera de estos criterios de alto riesgo, o que simplemente en la prueba rápida de antígeno o en el cultivo del exudado encontramos estos cocos gram positivos que están en hileras, pues sí podemos administrar el tratamiento, sobre todo amoxicilina clavulanato en caso de que haya sospecha de resistencia. Si bien los criterios de Centor tienen como indicación utilizarse en pacientes de más de 15 años, sí se ha observado que agregando los de Centor modificados, considerando la edad entre 3 y 14 años como criterio de importancia, también tenemos una buena utilidad o un buen rendimiento, ¿no? Niños de 5 a 15 años con los de Centor modificados tienen excelente especificidad. Menores de 5 años realmente no se deberían utilizar los de Centor, ahí podemos considerar cualquier otro score. Y como decíamos, no son diagnósticos. Realmente el único criterio clínico que nos puede diferenciar entre una infección o una faringo por estrepto del grupo A contra una viral es el rash de la escarlatina. Sí, si está presente este rash de escarlatina, ya sabemos las líneas de Pastia o que esté más marcado en los pliegues cutáneos, que se siente como papel de lija, que es un rash que desaparece a la digitopresión y que respeta alrededor de la boca. Sí podemos decir que se trata de estrepto del grupo A y realmente sería una escarlatina, ¿no? Una fiebre escarlatina. Si no está este criterio, no podemos diferenciar con ningún criterio clínico que se trate de una infección viral o bacteriana. Esto simplemente nos hablan de un poco más de riesgo, ¿no? Y es lo que decíamos, si están por ejemplo los 4 criterios, pues hay 68% de riesgo de que la faringitis sea por gas. 3 criterios es lanzar una moneda al aire, 2 criterios es uno de cada 3, un criterio uno de cada 4 en los pacientes de 3 a 14 años. ¿No? Entonces no nos van a ayudar en ese sentido y evidentemente pues van a depender por los likelihood radio o razones de verosimilitud de la probabilidad preprueba o la prevalencia que nosotros tengamos en el medio de las faringitis por Streptococcus. Sí, ya sabemos, pacientes que tienen datos de rinorrea, de conjuntivitis, de tos, de un rash típico de una patología viral, pues más bien vamos a sospechar que se trata de eso. Ya si hay más bien cualquiera de estos criterios, fiebre elevada persistente, la linfadenopatía cervical anterior dolorosa, petequias en el paladar, hipertrofia y exudado a nivel de las amígdalas, eritema faríngeo, pues sí nos orienta un poco más, pero simplemente nos ayudaría si hay una alta prevalencia en la localidad a considerar el uso del tratamiento antibiótico, ¿no? Recordar también la faringitis cuando es bacteriana por el gas tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días y algo muy importante, a las 12 horas de empezar el tratamiento antibiótico ya no se considera que sea transmisible. Sí, realmente el riesgo de transmitir la enfermedad o de contagiar después de 12 horas con antibiótico es prácticamente nulo. Como decíamos, hay que hacer diferencial con virus, sobre todo si hay úlceras, conjuntivitis, rinorrea, tos. Ya sabemos conjuntivitis clásico del adenovirus del grupo 14, tos, rinorrea, pues de cualquier otro virus, ¿no? Pero generalmente el estrepto no nos va a dar estos síntomas. Y ya cuando tenemos el diagnóstico, decíamos alto riesgo, los criterios positivos y ya sea la prueba de antígeno, que es la prueba rápida, o el gold estándar, el cultivo del exudofaringio, sí podemos ya dar el tratamiento. Primera línea, una penicilina, ya sea penicilina B, ya sea amoxicilina. Segunda línea, cuando no hay tolerancia o hay alergia a las penicilinas, depende. Si es una reacción aguda y anafiláctica, mejor nos quedamos con claritro, acitro o incluso clindamicina. Si es una reacción de alergia tardía, sí podemos utilizar una cefalosporina sin mayor riesgo. Y también recordar aquí, cuando hay un antecedente de uso reciente en los últimos 30 días de amoxicilina, sí es mejor dar la combinación amoxicilina clavulanato por el riesgo de que sea un estrepto resistente.
Sí, con la penicilina B la dosis es de 250 miligramos 3 veces al día o 2 veces al día, dependiendo la severidad también de los síntomas, durante 10 días. Si es la pura amoxi, podemos dar 50 miligramos kilo una vez al día o 25 miligramos kilo cada 12 horas durante 10 días también. Sí, ya cuando utilizamos las alternativas, sobre todo con macrólidos, acitro, claritro, podemos modificar la duración del tratamiento y acortarlo a 5 días, dependiendo también la respuesta clínica del paciente y evidentemente dando una dosis de carga. ¿No? La dosis de carga es de 12 miligramos kilo, monodosis, y ya subsecuentemente cada 24 horas la mitad, 6 miligramos kilo, igual una vez al día por 4 días para completar el esquema de 5. Sí, ya con claritos sí tendríamos que dejar 10 días, pero pues aquí es una de las ventajas, sobre todo si nuestro paciente no tiene buen apego o si sospechamos que no va a tener buen apego o que va a ser difícil darle seguimiento. Por otro lado, fuera de estas recomendaciones de la CDC, están las recomendaciones del Melbourne. Aquí nos dice varias situaciones muy similares, la mayoría son infecciones virales, no necesitan antibiótico, solo el rash de la escarlatina nos ayuda a diferenciar que se trate de la infección por estrepto del grupo A contra una infección viral, cualquier otro dato clínico ya dijimos no nos hace la diferencia. Algo que hace aquí mucho hincapié es si el paciente tiene menos de 4 años, realmente es muy poco probable que sea una infección por estrepto del grupo A. Sí, una de las indicaciones o de las recomendaciones de la guía es menores de 4 años o en adultos, el tratamiento antibiótico sí se puede diferir porque las complicaciones, sobre todo las que nos preocupan como fiebre reumática, no se desarrollan casi en estos dos grupos de pacientes. Fuera de ello, recordar, hay complicaciones supurativas, abscesos periamigdalinos, abscesos retrofaringeos, abscesos en general, mastoiditis, y complicaciones no supurativas, las que más nos preocupan, fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica. Sí, fuera de esto, pues no es una enfermedad muy significativa en el sentido de que tiende a ser autolimitado, una duración en promedio de 7 a 10 días, aunque sí sea causada por el estreptococo. Más bien lo que buscamos es prevenir estas complicaciones. Y como decíamos, el rash de la escarlatina sí tenerlo muy presente, líneas de Pastia o el hecho de que va a ser más marcado en los pliegues cutáneos, este rash que es con una sensación de papel de lija, que desaparece a la digitopresión, que respeta la zona perioral, si aquí podemos ver cómo respeta en realidad a partir de los pliegues nasales, y pues claro, acompañado de los datos faringeos, ¿no? Si no tenemos los datos faringeos, pues tampoco vamos a sospechar que se trate de una escarlatina, sobre todo por las manifestaciones dermatológicas. Y pues aquí sí también podemos ver un poquito más de el abordaje o de la apariencia clásica de este exantema. Como decíamos, el tratamiento, pues considerando que la mayoría de los casos va a ser viral, es solo sintomático. Sí, analgesia simple, podemos dar paracetamol, podemos dar ibuprofeno, podemos incluso considerar dar naproxeno. Ya si no responde a la analgesia simple y las molestias son severas, podemos agregar el corticoide, dexa en dosis única o prednisolona en dosis única. Esto sí que quede bien claro, aquí es bastante controversial el uso de corticoides porque el hecho de que una dosis única quite las molestias o mejore las molestias nos indica que probablemente no sea necesario y es parte de la evolución de la enfermedad. Sí, aquí los estudios sí tienen evidencia controversial, algunos dicen que funciona y acorta las molestias, otros dicen que no y que es lo mismo. Y pues claro, mantener bien hidratado al paciente. Decíamos también, ya cuando es una faringo que sí necesita el tratamiento con la antibiótico-terapia, de primera intención penicilina, ya sea amoxicilina o la penicilina B. Aquí nos dice 15 miligramos kilo 2 veces al día 10 días, o igual en el caso de la amoxi, 50 miligramos kilo una vez al día durante 10 días. Misma situación, si vemos que el paciente no tiene tolerancia al beta-lactámico o que tiene mal apego, podemos considerar tratamiento parenteral o podemos considerar el tratamiento con el macrólido. Misma situación, acitro 12 de carga una vez al día. Aquí nos recomienda mantenerlo durante los 5 días, a diferencia de la CDC que nos decía 12 de carga y 6 de mantenimiento los otros 4 días. No, pero fuera de eso no hay mayor diferencia en la cuestión terapéutica. La guía que sí difiere un poco más en el tratamiento, vamos a ver ahorita, es por parte de las recomendaciones de la Sociedad Italiana, ¿no? En caso de faringitis, guías alemanas son las más actuales, las del 2021. Nos dan las mismas recomendaciones. Si no hay datos de alarma, es una infección autolimitada, dura 7 a 10 días. Si dura más de 14 días y es una faringitis crónica, lo más seguro es que no sea infecciosa. Si es infecciosa, lo más probable es que sea viral.
Sí, pues evidentemente pruebas de laboratorio no son necesarias de forma rutinaria porque solamente ya dijimos pacientes que estén entre los 4, 5 hasta los 15 años tendrían riesgo de desarrollar alguna complicación no supurativa y pues también ya comentamos, realmente 2 de cada 3, 3 de cada 4 de estos pacientes van a ser infecciones virales. ¿No? Aquí lo que tendríamos que tomar en cuenta es si hay datos de alarma, inmunosupresión, comorbilidades severas, que la infección ya sea sistémica, que el paciente tenga manifestaciones ya tipo sépticas, o simple y sencillamente que sospechemos, decíamos, de la fiebre escarlatina, de una mononucleosis infecciosa, en el cual sí tendríamos que valorar bastante el tratamiento, recordando que si es mononucleosis y le damos amoxicilina como tratamiento antibiótico, es muy propenso a que desarrolle también un rash sistémico bastante importante. ¿No? Y esto es clásico como un efecto adverso del tratamiento antibiótico. Por eso también es muy significativo hacer la diferencia entre una infección viral y una infección bacteriana. Y pues comentábamos los comórbidos severos. También pues si sospechamos de que hay algún otro factor que nos haga referir al paciente al otorrino, que tenga cáncer, que ya tenga complicaciones supurativas, mastoiditis, abscesos periamigdalinos, abscesos retrofaringios o una persistencia de más de mes y medio, pues sí tendríamos que valorar un abordaje ya un poquito más especializado e incluso quirúrgico. ¿No? Que es sobre todo cuando ya tenemos las faringoamigdalitis, sobre todo a nivel de la amigdalitis aguda que tiene varias recurrencias, más de 6 veces al año, para considerar pues la amigdalectomía. Fuera de ello, pues no nos va a preocupar tanto. Sí tenemos que considerar también datos de alarma clínicos como una epiglotitis, no tan asociada con una faringoamigdalitis y menos aún con una por estrepto del grupo A, pero sigue siendo un dato de alarma para hospitalizar a nuestros pacientes cuando tienen datos de infección de vías altas. ¿No? Aquí pues siempre descartar la epiglotitis. Decíamos también ver que el paciente tenga el curso de vacunación completo para evitar difteria, evitar meningitis, considerar un síndrome de Lemierre, considerar cualquier evento tromboembólico séptico que se pueda presentar de forma secundaria a la infección y pues claro los signos comentábamos ya también de complicaciones supurativas, siendo que es importante que reevaluemos al paciente. Si no dimos tratamiento antibiótico y el paciente no mejora o tiene un empeoramiento después de mejorar, ahí sí valorar el tratamiento antibiótico, igual una penicilina de primera intención, 5 a 7 días. Y considerar pues también los diferenciales en el caso de que tenga una reacción alérgica porque se nos ocurrió darle amoxicilina porque pensábamos que sí era estrepto y desarrolla este rash que decíamos clásico de la mononucleosis. ¿No? Entonces fuera de ello, sintomático, aquí la guía alemana todavía es más puntual, no nos dice solo analgesia simple, sí aclara, puede ser ibuprofeno o naproxeno para los síntomas. Ibuprofeno, la dosis recomendada, sobre todo en pediatría, es de 10 miligramos kilo. Naproxeno no tiene tanta recomendación en pediatría, pero puede ser de utilidad. Y pues ya la penicilina B vía oral o la amoxicilina en caso de sospechar resistencia, decíamos amoxiclavulanato. ¿Sí? De primera intención, un periodo de 5 a 7 días, también dependiendo la resolución y el avance de nuestro paciente. ¿Sí? Estos son como los puntos más significativos a nivel del manejo de la faringitis.